Bien. Metimos. Muy bien, ya vamos a acabar, muchachos. Ya. Estamos a nada de acabar ya el tema, ¿vale? Entonces, como les había mencionado, espero me puedan escuchar bien, que no haya ningún problema. Ok, como les había mencionado entonces, vamos a encontrar que dentro de la anamnesis, si hubiese, por ejemplo, algún proceso infeccioso, neoplásico, importante. Neoplásico me refiero a si hubiera una tumoración, si hubiera alguna calcificación, algún cuerpo extraño que hubiera aparecido. Bueno, preguntar si está en tratamiento, hace cuánto, si es la primera vez que ocurre eso, ¿ok? Valorar los aspectos físico, biológico, psicológico y social. Es decir, además de preguntarle, ok, ¿le duele? ¿Qué más es? ¿Cómo se siente usted? No, pues me siento muy estresado, preocupado, triste. O sea, también la parte psicológica ahí debemos de tomarla muy en consideración. ¿Ok? Aquí sí no podemos descartar también la parte psicológica. Normalmente los pacientes que están muy ansiosos o personas que son muy ansiosas, muy depresivas o que en su momento tienen ataques de ira de un momento a otro e inclusive hasta las personas con un trastorno bipolar pueden presentar este tipo de sintomatología, este tipo de dolor en esta zona, ¿ok? Por toda la carga emocional que esto tuvieran. La parte social, ver cómo le ha afectado tanto en sus actividades diarias como en sus actividades laborales. Ajá. Valorar justamente las actividades diarias que éste realice, valorar la alimentación, su higiene de sueño, su higiene personal, saber a qué se dedica, conocer sus antecedentes anteriores, no solamente enfocados en accidentes o caídas, sino también enfocados en alguna otra patología, ¿no? Por ejemplo, podremos estar hablando que es un paciente que a lo mejor tiende a presentar muchas infecciones urinarias o tiende a presentar estreñimiento, ajá, normalmente, o gastritis, que también es un punto importante para que pueda ocasionar una lumbalgia. Entonces, esa parte también la tenemos que tomar muy en cuenta, las compactaciones fecales, inclusive, porque no pensar en una inflamación de vesícula, ¿ok? O en su momento de ay, siempre se me va el nombre, del apéndice, ¿ok? Cuando tenemos también una inflamación de apéndice, también podemos sufrir este tipo de cuestiones, ¿no? De dolor de espalda, pero obviamente dentro de lo que es apendicitis o una inflamación del apéndice, normalmente la sentimos en el costado, un poco abajo o más bien a nivel de cresta ilíaca, pero cuando son dolores muy ciegos de apéndice, también se puede presentar esta parte de la carga a nivel glúteo, a nivel espalda, que de repente sintamos como una infección demasiado fuerte. Entonces también debemos de considerar eso, ¿vale? Debemos ver, inclusive también comprender cómo es la relación tanto con su pareja, en un estado de relación sexual, porque también ha habido casos y a mí me tocó uno con una lumbalgia por una lesión durante el coito, o sea, durante la relación sexual. Se torció, no supo cómo moverse y de repente ahí se quedó. Entonces, pues también inmiscuyen un poco esa parte, ¿no? Desde que te empezó a doler, cuántas veces has tenido relaciones sexuales, eh, normalmente qué posición tomas, o sea, no que te la describan gráficamente, pero sí que te vayan diciendo, no, pues yo con mi pareja hago esto y esto y esto. Ahora, hay veces que no van a querer describirlo, no se preocupen, pueden omitirlo e irse por otros lados, pero si ustedes creen que también puede ir por la parte sexual, o sea, preguntarla sin miedo al éxito, ¿ok? No pasa absolutamente nada, ¿vale? Y bueno, también saber si hay un trastorno psicopatológico,
¿ok? No solamente ansiedad o estrés, podemos estar hablando de un estado de depresivo, un estado de multifacetas, ajá, o también podríamos estar hablando de aquellas personas con esquizofrenia, que normalmente, o psicosis, aunque hay muchos tipos de psicosis, vamos a hablar de una psicosis general, que tengamos miedo, delirio a algo, bueno, también podemos generarla porque generamos mucha contracción por la tensión que hace el cuerpo, entonces no se puede descartar nada más con esa parte de decir, pues está triste, sí, a lo mejor le duele la espalda por la posición que ha tomado, ¿no? No, también los temas de personalidad y trastornos psiquiátricos son un punto importante, ¿no? Ok. Ahora, tenemos como tal dentro de las lumbalgias 3 tipos: aguda, recidivante y crónica. No se rompan tanto el coco por todo el texto. Esto está muy sencillo y muy fácil. Lumbalgia aguda es la aparición del dolor tanto en la zona lumbar como en la parte de glúteos, ajá, a causa de cargas de peso, una bipedestación prolongada, es decir, una postura de pie prolongada, algún mal movimiento, una mala torsión, lo que ustedes quieran o lo que a ustedes se les ocurra, por lo cual les puede doler la espalda baja, bueno, pero esta es menor a 2 semanas, es decir, no se presenta tanto tiempo, ¿ok? Pero sí puede llegar de una lumbalgia aguda a una lumbalgia crónica. La lumbalgia crónica, recordemos que cuando hablamos de algo crónico es posterior a 1 o a 3 meses, dependiendo qué autor ustedes quieran leer, pero siempre ténganlo posterior a 3 meses, ¿vale? Para dejar justamente esa parte subaguda. Ahora, la lumbalgia crónica es un dolor continuo que se intensifica en movimientos, ¿ok? En movimiento que necesitemos mucho lo que es la parte de la cadera o la columna lumbar. Lo que pasa con camilleros, lo que pasa inclusive hoy en día, ustedes ya les va a tocar esta parte de atender a las personas que se dedican a crear contenido en YouTube, a crear contenido de videojuegos, que se la pasan mucho tiempo sentado, les va a tocar también esta parte. Corredores de Fórmula 1, por ejemplo, ajá, pacientes en silla de ruedas también les va a tocar, pacientes con lumbalgia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de que van a tener chamba, créanmelo o no. Y solamente, o algunas ocasiones solamente es el dolor en la espalda, pero llega a variar de intensidad. A lo mejor un día nada, siento una molestia como algo muy desagradable, y otras ocasiones, al siguiente día, por ejemplo, ya no me quiero ni parar, ¿ok? Esa es la parte de la lumbalgia crónica. Ahora, hay otro tipo de lumbalgia que es la recidivante, que esa le podemos decir la lumbalgia que viene y va. ¿Por qué? Y esa es la que sufre su profesor. Esta lumbalgia recidivante es una lumbalgia que sí se puede hablar que es aguda, que podríamos decir que por el tiempo que pudiera parecer, podría ser crónica, pero no. Aquí literalmente es una lumbalgia que aparece, como aquí lo dice, de 6 a 8 veces por toda su vida. Es decir, puede un día o una semana literalmente tumbarte esa lumbalgia. 4 años después te puede volver a dar una lumbalgia con la misma intensidad y las mismas características. Pasan 6 años, lo mismo, ¿ok? O sea, no tiene como un transcurso de tiempo eh, predeterminado. O sea, puede aparecerte hoy y a los 2 años te vuelve a aparecer. Y te puedes quedar con el dolor toda una semana. Pero es un dolor literal, muchachos, que te va a tumbar, ¿ok? No te vas a poder mover, y si te llegas a mover no vas a poder realizar actividades muy bruscas o muy cotidianas o con una postura demasiado tiempo, ¿va? Ahora aquí dice, si la frecuencia es muy acusada, se refiere a si es muy predominante la frecuencia o
lo que nosotros sentimos, si de plano ese dolor se sigue sintiendo, aún trabajando, aún estando en casa, aún haciendo y deshaciendo, obviamente no solamente va a repercutir en la parte familiar y personal del paciente, también vamos a tener temas laborales porque no vamos a ser igual de productivos con dolor que sin dolor, ¿vale? Ahora, como tal, puede durarte de 2 hasta 6 semanas o más, hasta 10 semanas, ¿ok? Ahí es donde les digo que puede volverse algo crónico, pero la verdad es que no es una lumbalgia crónica. Se sigue diciendo recidivante porque después de ese periodo se quita, ¿ok? Se va quitando poco a poco. Ese tipo de lumbalgias recidivantes es la que normalmente a nosotros nos saca de casillas porque no tenemos como tal esa intención de decir, pues es que tienes una lumbalgia que viene y va. O sea, tú tienes una lumbalgia crónica. ¿Cuál es el chiste? Pues hay que tratarte tu lumbalgia crónica. Pero no sabemos si es algo que puede ocurrir solamente por el cuerpo, como un estado de contracción general, o si es de verdad una lumbalgia crónica. ¿Cuál es la diferencia? Diferencia entre crónico y recidivante, además del tiempo, va a llegar, por ejemplo, una semana donde no se van a poder parar. No los va a dejar hacer nada. A la siguiente semana, el dolor puede llegar a ser un poco más tenue, puede permitirles realizar su trabajo, pero todavía van a sentir molestia. Una lumbalgia crónica, ese dolor que yo siento lo voy a sentir diario, y va a estar ahí plantado, ¿ok? En la recidivante no. Una semana puede estar muy fuerte, otra semana muy relajado, pero aún con dolor, y así me la puedo llevar, ¿ok? ¿Sí quedó clara la diferencia entre uno y otro? Sí. O sea, profe, cuando llegue, digamos, un paciente, va a ser nosotros difícil de determinar si es crónica o recidivante. Ahí sí hay que darle como la progresión del tratamiento. Te va a llegar con dolor, eso tenlo muy en cuenta. Pero a lo mejor tú dices, no, pues yo le voy a dar 10 sesiones. 10 sesiones de terapia. Lo voy a ver de lunes a viernes. Las primeras 5 llega con un dolor nefasto, insoportable, que de plano no se aguanta. Al siguiente lunes, llega como, pues, ¿qué crees? Que ya me duele menos. Es más, ya nada siento como un pellizco. Y así se la pasa toda una semana o se la pasa 3 días. Posteriormente, híjole, haz de cuenta que no le hiciste nada. Haz de cuenta que literalmente no le diste ni una terapia. Vuelve a la misma intensidad. Esto ocurre por muchos factores. Desde un tema alimenticio que consuma mucho sodio o mucha cafeína o muchos irritantes, chile principalmente, ¿ok? Ya sea en salsa, en polvo, en lo que quieran. 2, puede ser que esté provocándose ahí una radiculopatía, es decir, una hernia, ¿ok? Que eso pudiera estar haciendo que la zona lumbar pudiera estar contrayéndose mientras que intenta liberar el espacio. Y a lo mejor puede liberar un poco el espacio y después volver a lo mismo, ¿ok? Por temas de clima, también puede ser. Y normalmente no es tanto el tema del clima. Principalmente en hombres, y no sé si en mujeres, la verdad es que no sé, porque no soy mujer, ¿verdad? Pero siempre nos llega a sudar demasiado la espalda. Y siempre nos salimos con la espalda sudorosa, con la camisa empapada por detrás y con un aire que no tienen ni idea que qué rico se siente, pero a la larga qué dolor de espalda voy a tener. Ese contraste de la humedad del sudor con el frío también puede provocar múltiples contracturas y eso puede provocar una recidivancia. Igual un síndrome paraneoplásico, algún tumorcillo, un lipoma, una acumulación de grasa en esa zona. O sea, pueden ser muchos factores. El chiste es saber cuál es. ¿Ok? Ahí es donde se le manda justamente a hacer un chequeo general. Desde
una simple y sencilla radiografía. Cuestiones sanguíneas, pues sí, también te pueden mandar una biometría, una química sanguínea para descartar que no haya alguna infección, un cultivo. Pueden, inclusive si fueren hombres mayores de 40, mandarlo a hacer un examen de próstata, porque también ese puede ser otra de las causas. Una próstata inflamada puede provocar una lumbalgia. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Sí respondí tu duda, Dorman? Sí, profe. Maestro, una pregunta. Entonces, ¿se tratan de la misma forma las tres? Sí. O sea, ¿siempre se va a llevar como el mismo proceso? Ya Vamos. nada más el tiempo nos va a determinar, ¿no? Si es una lumbalgia crónica o cualquiera de las otras dos. Sí, el tiempo determina qué tipo de lumbalgia es, pero ojo, así como tú me lo dices, me estás diciendo que literalmente el tratamiento es protocolario. Todos van a recibir el mismo tratamiento. No. ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar? La causal. El por qué está apareciendo. A partir de la causal que tú sepas, vas a decir, ok, voy a realizar tantos ejercicios, voy a ponerle esto para estimular musculatura, o voy a utilizar, por ejemplo, ultrasonido para darle un micromasaje, vamos a quitarle a lo mejor niveles de sodio en la comida, o inclusive vamos a permitir que mi paciente tenga que estirar demasiado, o a lo mejor y no es necesario estirar, a lo mejor y nada más es hacer técnicas que me ayuden a elongar la parte de la espalda. O sea, tienes que ver la causal, por qué está la lumbalgia predispuesta, y entonces sí definir cuál va a ser tu tratamiento. Si no, pues todos van a ser iguales, y la neta pues es que no todos los cuerpos trabajan igual. Podrán sentir lo mismo, pero no trabajan igual. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí, muchas gracias. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? ¿Nadie? Ok. Dentro de lo que es la clínica, o dentro de lo que es la parte de síntomas, o lo que ustedes van a poder apreciar, bueno, uno es la postura modificada, ¿ok? Esta postura modificada ya lo habíamos hablado ahorita en el ejercicio. Puede ser que el cuerpo, la parte del tronco, esté inclinada hacia el frente, como si hiciera una escuadra entre piernas y tronco, que literalmente camine jorobado o encorvado, o inclusive que su postura al dormir sea enconchado en posición fetal. Puede ser. Okay. Dolor intenso en zona lumbar y parte de glúteos, o más profundo de los glúteos, es decir, en el músculo piramidal o pisiforme, como lo quieran ustedes ahora sí que tratar. También dentro del piso pélvico, acuérdense. Si hay una inflamación prostática, bueno, pues también vamos a tener dolor dentro del piso pélvico. Limitación de movimientos de tronco, cadera y miembro inferior. Pero también hay algunos casos donde el dolor es tanto que ya empezamos a sentir espasmos diafragmáticos. Es decir, cuando ustedes ven a un paciente respirar, y sí, a lo mejor respira por el tórax o por la parte torácica, pero necesita inflar el tórax, van a ver como que hace una pausa y vuelve a inflar. Pausa y vuelve a inflar. Pausa y vuelve a inflar el diafragma. También puede pasar un espasmo de ese tipo. Entonces ya ahí tienen otra chamba ustedes, enseñarle a mi paciente a respirar. ¿Ok? Problemas para defecar. Porque bueno, pues si hay una contractura dentro de toda esa vía muscular, recordemos que en medio de toda esa problemática, pues tenemos la parte de los intestinos gruesos delgados, recto y llano. Entonces, si hay una contractura, normalmente va a ser compresión hacia adelante esa contractura, o compresión a todo lo que esté cubriendo, y no saben, es un pleito el poder en su momento hacer del baño. De hecho, prácticamente pareciera que son conejos, hacen bolitas literal, ¿ok? O sea, sí les cuesta trabajo. Se los digo por experiencia, me ha pasado y se siente horrible, ¿ok? Limitaciones y dolor en vía urinaria, e inclusive podemos pensar que pudiera ser un proceso infeccioso. Gases, eso va a ser muy común.
todos los pacientes que vean con lumbalgia van a estar bien gaseosos y les van a arder los ojitos, no se preocupen. Eso va a ser algo muy común, más cuando los vayan a ajustar. Si ajustan columna para lumbalgia, siempre consideren que a lo mejor un gasecillo les va a salir, les va a soplar, los glúteos les van a soplar, les van a silbar, no se preocupen. Eso es algo muy común, ¿ok? Y bueno, una neuropatía, ¿ok? Neuropatías ya cuando llega a ser crónico, porque cuando llega a ser crónico, entonces pasamos a esto, a la parte de ciática. Ahora, ahí les puse 3 preguntas, pero antes de las 3 preguntas, a ver, díganme, en la primera imagen, en la que tienen a su lado izquierdo, ¿qué ven? ¿Qué les puse ahí? En esta. Los órganos, ¿no? Riñones, vías urinarias. Todo esto es la vía urinaria, exacto. Ya la habíamos mencionado ahorita, ¿no? No son todos los órganos, o sea, aquí estoy demarcando más la vía urinaria, ¿ok? Van a decir entonces, profe, pero si los riñones están prácticamente no en la zona lumbar, sino un poquito en la zona torácica, ¿por qué me van a afectar la parte de la vía urinaria? Pues no es tanto el riñón, aunque si el riñón se llega a inflamar, pues llega a expandirse al menos 1 o 2 centímetros hacia abajo. Pero bueno, eso es otra cosa. La vía urinaria, observen su trayecto, ¿ok? Esto viéndolo desde una vista anterior. ¿Están totalmente de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Ahora, este medio cuerpo, traspónlenlo acá, ¿no? Es decir, esto, hagan de cuenta que es la misma vista. ¿Cómo va el recorrido del ciático? Aquí que está, en esta parte. Riñones, No, en esta parte que estoy dibujando. el glúteo, Esto es el coxal, ¿no? Este es el hueso coxal. ¿Están de acuerdo? Lo que dibujé, pues. sí, sí, Aquí que tenemos. Aquí que hay. Las crestas caderas, ilíacas, Está el hueso coxal de igual forma, o las crestas ilíacas, como lo quieran ver. El recorrido del ciático literalmente está aquí atrásito. Si el ciático pudiera estar inflamándose por una compresión de los músculos glúteos aquí atrás, si observan, aquí tenemos un pequeño hueco o espacio en blanco, ¿sí o no? De aquí surge parte del ciático y obviamente toca justamente la vía urinaria. Y aquí en este huequito, en esta parte, en esta ranura, es donde tenemos el origen de los glúteos y del piramidal, como lo vemos acá. Ya se dieron cuenta por qué se correlaciona una con otra, porque están muy juntitos las estructuras. Si una de esas estructuras, músculo, nervio o vía urinaria, se llega a inflamar, e inclusive podemos meter aquí los discos vertebrales, todos los componentes que estén cercanos a él van a tener un problema. ¿Ya vieron por qué se vincula? ¿Sí se entendió el por qué la vinculación? sí, Entonces, ahí deben de considerar los 3 factores. Desde una contractura muscular que puede ser profunda hasta unas posibles ciáticas, ¿sí? O hasta una obstrucción de vía urinaria. Puede ser una obstrucción inflamatoria únicamente o por los famosos litos o cálculos en el riñón. Puede ser, ¿ok? Ahora, muchas de las ocasiones decimos, no, es que el ciático solamente llega hasta el muslo.
¿no? Hasta esta zona. Pues, ¿qué creen? Que no. El ciático llega hasta la punta del pie. ¿Ok? Cuando tenemos un trastorno justamente lateral y posterior de muslo, de glúteo y parte de la cadera, no es como tal nervio ciático, o no puede ser tal un nervio ciático. Ajá. A menos que recorra más abajo del hueco popliteo, ahí sí ya podemos decir, bueno, sí, tienes un ciático, está bien. Mientras tanto, ese es un error que tenemos mucho en clínica y que muchos ortopedistas tienen en mente. Sí, podemos ver obstruido el nervio ciático, está bien. Se puede ver inclusive hasta en una resonancia como el nervio pudiera estar un tanto aplastado, está bien. Pero no es una lesión que me produzca una ciática. Normalmente aquí tenemos también otros nervios como el del glúteo mayor, el obturador, todos esos. Dependiendo la zona donde duela, podremos decir, ok, tú tienes como tal una neuropatía de el nervio obturador o de el nervio glúteo mayor, ¿no? ¿Por qué será? Y quiero preguntárselos a ustedes, ¿por qué será que normalmente los médicos, siempre que denotan pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza en la parte de la pierna o en la parte del muslo en este caso y del glúteo, siempre se van por una parte de ciática? ¿Por qué creen? ¿Por qué siempre pensamos que es ciática? Tal vez porque los signos y síntomas son muy similares. Una, otra porque se van a la fácil los doctores para no explorar más allá o porque su área de conocimiento no le permite ahondar más en el tema. Ok, bien. Las dos son correctas. Normalmente los médicos, cuando es una ciática, no palpan, no exploran, se van por la sintomatología, ya lo habíamos platicado. Y punto número 2, es cierto, es lo más fácil. Ajá. Dentro de un diagnóstico es lo más fácil decir, pues sí, tienes un ciático. ¿Pero por qué? Porque dentro del conocimiento anatómico, y ustedes también ya lo vieron, pudieron denotar que hay un nervio justo en la parte lumbosacra de mayor calibre. ¿Cuál es? O el que tiene mayores conexiones. ¿Cuál es? El ciático. El ciático. Entonces, nunca nos ponemos a pensar que a lo mejor no es el ciático. No es el nervio ciático. Puede ser una ramificación del nervio ciático. Eso sí. Pero decir que es un síndrome ciático, eso es lo más incorrecto. Ahora, que el tratamiento para ciática sea demasiado funcional y que pueda lograrse justamente una recuperación al 100% del paciente, bueno, eso es correcto, porque ampliamos no solamente la zona localizada de lesión, sino nos vamos por todo el componente. Eso está bien, pero en cuanto a diagnóstico, siempre váyanse hasta por lo más minucioso. No se queden estancados en, te duele la pompa, te duele la cadera, sientes calambre en los muslos, es ciática. No, eso es erróneo. Ahí ustedes no están haciendo un razonamiento clínico. Ahí solamente se están yendo por los signos y síntomas. ¿Ok? No es que esté mal, pero si de verdad quieren que sus tratamientos sean lo más óptimo posible, tienen que ser así, literalmente yendo al clavo. ¿Ok? Es como cuando un mecánico, por ejemplo, les dice, no, pues ¿sabes qué? Tu carro no sirve porque, pues la verdad, siento que es el carburador. Porque normalmente puede ser el carburador. Hablando de carros viejitos, ¿no? Porque ya nuevos yo ya no conozco tanto el motor. Pero a lo mejor y no es eso, a lo mejor y es nada más una soldadura del carburador. O a lo mejor nada más es la transmisión de flujo de gasolina. O sea, siempre se van muy a lo general. Ustedes, fisios, tienen que ser muy minuciosos. Porque ustedes pueden sacar del error al médico y salvar y rescatar esa estructura. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, bro. Profe, entonces, deduzco que cuando sea un problema de ciático,
puro, por así decirlo, es cuando tenemos un problema de disco? No necesariamente. Digo, ahí en la imagen te maneja la parte del disco porque cuando tenemos una hernia o tenemos justamente una radiculopatía de disco, ahí sí podemos decir que es un ciático porque está apretando la raíz nerviosa. Ahí sí te la creo. Ajá. Pero cuando no hay una cuestión de hernia discal, no necesariamente tiene que ser el ciático puro. O sea, puede ser nada más una ramificación que salga del mismo. Ajá. Un nervio obturador, un nervio gémino, no sé, el que tú quieras, ¿vale? Pero si hablamos de una hernia discal, sí podemos hablar que si es un ciático 90% seguro, porque si te das cuenta en la imagen, aquí esta abulsión está apretando la raíz nerviosa, ¿te das cuenta? Sí, sí, Entonces, profe. ahí sí podríamos decir, ok, sí, está dando un síndrome ciático, va. Pero cuando no hay como tal un antecedente de hernia, o que hayas sufrido alguna hernia en algún momento de tu vida y ahorita te esté doliendo el ciático, el recorrido del ciático, no lo puedes tomar en cuenta como un ciático puro. O sea, es un punto en específico del nervio ciático. Hay que ver qué nervio es el que está ahí obstruyéndose y el por qué. ¿Estamos? Y ese sería los famosos falsos positivos. Serían los famosos falsos positivos, exactamente. Por ejemplo, no sé si ustedes ya se pusieron a leer otra vez todas las pruebas diagnósticas ortopédicas que les dejé cuando vimos semiología. La SASH, Bragar, Slump, todas esas pruebas pueden salir como falsos positivos por la posición y la postura. Pero lo que más nos va a centrar en saber dónde está el daño son dos cosas. La palpación, reconocer justamente qué estructura puede estar contracturada o qué estructura me puede estar dañando, y sobre todo la región por la cual recorre. Ajá. Hablar de un nervio ciático puro o de un síndrome ciático es como lo vemos en la imagen. Hablar que toda la pierna, todo el tren inferior de un solo lado pudiera tener afectación. No solamente el muslo o el glúteo. Eso es incorrecto. Cuando hablamos de muslo o glúteo podemos estar hablando, sí, del nervio ciático, pero no como tal un síndrome ciático. Puede ser algún otro nervio. ¿Estamos? Entonces tengan eso muy en cuenta. Más cuando vayan a ajustar. Porque si ajustan para una ciática y no es ciática, se lo van a provocar. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Sí quedó? Sí, ¿y hay alguna preferencia? Es decir, ¿siempre se manifiesta siempre del lado derecho o del lado izquierdo? No, la verdad que no. Digo, la predominancia te la va a dar tu postura. O sea, si caminas más o cargando más peso de un solo lado que del otro, ok, va, te la compro. Ahí sí puede haber una predominancia, pero nunca es específico de qué lado puede dar más. Ajá. Va a depender mucho de tu posición. Ok, gracias. Aquí justamente les muestro cómo pudiera anatómicamente estar confabulado este músculo, que es el músculo piramidal, que es el que me protege al nervio ciático. Ajá. Aquí les doy a entender, muchachos, cómo puede estar como tal localizado o cómo puede estar distribuido nervio ciático y musculatura profunda. ¿Esto de qué va a depender? De cómo se hayan desarrollado ustedes durante los 9 meses de embarazo. ¿Ok? Eso es algo anatómico. Ajá. Pero, ¿cuáles de aquí? Y ustedes díganmelo, dentro de la imagen, ¿cuáles creen que puedan ser los más comunes para lesionar ciático? De estas 6 opciones, ¿cuáles son los más comunes? B, D y E, ¿no? Porque están en medio de las fibras. B, D D y E. y E. Tal vez la C también.
La C también, ok. Las que no son tan comunes o la que no es tan común. Supongo que la F. La F. De todas estas, 5 van a tener mucha predisposición, sí, a tener una compresión de nervio ciático. Esta no. A menos, y solo a menos, que el músculo piramidal se llegue a inflamar demasiado y haga un crecimiento hacia arriba, que es lo que normalmente le pasa a aquellos que practican mucho o los que van mucho a gimnasio y practican mucho la parte de pierna. Esta musculatura sube en el volumen y observan este espacio que les mencionaba al principio. Sí. Ese es un canal por donde pasa el ciático. Entre más grande, entre más volumen tenga este músculo, ¿qué creen que va a pasar con este espacio? Se cierra. Se reduce. Y entonces, ¿qué creen que pueda pasar con toda esta manguera o todo este nervio? Tiene una compresión. Se llega a comprimir. Ajá. Entonces, justamente A, B, C, D y E es lo que va a pasar con todas las profesiones en común. La F es una ciática deportiva o una ciática de gimnasio. ¿Ok? Ahora, tampoco digo que los que practiquen gimnasio tienen predominancia esta estructura. ¿Ok? Tienen predominancia en cualquier estructura, en cualquier forma. ¿Ok? Eso ténganlo muy en cuenta. Y eso lo van a ver mucho en resonancias magnéticas. Van a encontrar el nervio entrelazado por arriba, por abajo. Es algo muy normal, es algo muy común, ¿ok? Pero normalmente quien tenga la estructura tipo F o la que tiene la letra F, pues no va a tener tanto problema con el hecho de presentar una ciática y demás, pero sí a lo mejor una lumbalgia. Ahí sí. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Puedo cambiarle? Sí. Cristian, ¿alguna vez habías visto esto? Tú que estás, bueno, igual tú, Sergio, ¿alguna vez habían visto esto? No, profe. Como tal en la clínica no, por el área en la que estoy no. Ni en radiografías, ni nada, ni en una prueba de imagen. No. No, Bueno, profe. ok, ahí por si alguna vez les toca, préstenle mucha atención a esta. Digo, esto es para todos, préstenle mucha atención a cómo está organizada esta parte, ¿vale? Ahora, ahí les va. Porque desde aquí ustedes van a ver diferencia entre lo que es un ciático y lo que es un síndrome piramidal. Okay. Síndrome piramidal o falso ciático es una patología incluida dentro de los síndromes nerviosos compresivos. ¿Por qué? Porque el músculo piramidal, pues por el volumen que tiene y por la contractura que puede provocar, obviamente me provoca una compresión nerviosa. Ya lo vimos en la imagen anterior. ¿Estamos? Déjame checar si está grabando. Ahora, okay. Si el protagonista es el nervio ciático comprimido, se comprime por el músculo piramidal, pero ¿qué creen? Muchas de las ocasiones el músculo piramidal no es el que está contracturado. ¿Qué músculo podría contracturarse y oprimir el piramidal? ¿Cuál creen? ¿Psoas? El psoas ilíaco. ¡Ay, míralo! No, hombre, vas con todo. Muy bien, el psoas ilíaco. Exacto. Psoas ilíaco y glúteo mayor normalmente son dos de los músculos que pudieran estar comprimiendo, a lo mejor no el vientre muscular, pero sí el origen o la inserción del músculo piramidal. Y al comprimirse, obviamente cambia la posición y la morfología de ese músculo y empieza literalmente a comprimir de a poquito el nervio ciático. Ajá. Por eso se le conoce como un falso ciático, porque no es como tal una lesión del nervio, es una compresión muscular, donde tiene muy similar su sintomatología a la de ciático, pero vuelvo a lo mismo. Cuando hablamos de un síndrome piramidal o hablamos justamente de un falso ciático o síndrome piramidal, vamos a tener en cuenta o a considerar que solamente se va a ubicar
ese problema a nivel muslo y glúteo. Cuando sí es una ciática, es todo el recorrido del miembro inferior hasta la punta de los pies. Puede ser que tenga más carga de dolor o de molestia dentro del glúteo y del muslo. Eso puede ser. Pero dentro de lo que es la parte de gemelos, sóleos, la planta del pie, de repente vamos a sentir como calambres o vamos a sentir como unos toques muy irritantes. Ajá. Entonces ya ahí sí podemos decir que es un ciático. ¿Ok? Cuando recorre todo el miembro. En el síndrome piramidal no, se estanca solamente antes del hueco popliteo. Y los dos, muchachos, estos dos síndromes sí tienen algo en común. La presencia dentro de las caras o dentro de dentro de las vistas, porque los dos se presentan de forma posterolateral, ¿ok? Los dos, solamente que uno se corta en una zona y el otro es todo el miembro completo. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. Mecanismos de acción de la falsa ciática o del síndrome piramidal. Una puede ser que la fascia del músculo esté inflamada. Si está inflamada y es la fascia, es muy sencillo, muchachos. A estirar. A estirar isquiotibiales, a estirar psoas, a estirar glúteo, a estirar piramidal. O sea, eso va a ser de ley. Eso lo vamos a ver la siguiente clase, porque vamos a ver justamente ejercicios de Williams, Mackenzie, Clapp y algunos estiramientos que les voy a enseñar, ¿vale? Normalmente por esa misma contracción de la fascia del músculo piriforme o piramidal, obviamente las fibras inflamadas o que están en constante contracción, pues me van a llevar a un punto pues de compresión nerviosa. Ajá. Entonces, puede ser un mecanismo, solamente una contractura. ¿Cómo ocurren estas contracturas? Cuando estamos mucho tiempo sentados, ajá, y la silla es muy dura, por ejemplo, o en posiciones de yoga, donde necesitamos mucha contracción del músculo, o en su defecto por alguna caída. Uh-huh. O inclusive cuando tenemos una sobrecarga de trabajo después de ir al gym, que de repente nos dan calambres hasta en los glúteos, ahí también podemos hablar de esa parte, ¿no? Podemos hablar justamente de una variante anatómica, es decir, lo que habíamos visto acá, el cómo se va posicionando el nervio ciático conforme vamos creciendo y vamos viendo justamente cómo está entrelazado o por dónde es su recorrido muscular. Eso puede ser un factor, un mecanismo, ¿vale? La irritabilidad del músculo piriforme o piramidal, ajá, puede causar un traumatismo o un punto gatillo, un punto específico de dolor, ¿ok? Provocando un síndrome doloroso, ¿ok? Esto, cuando es un punto gatillo, nos damos cuenta, porque simple y sencillamente no hay cuestiones sensitivas, solamente hay dolor, literalmente entre el medio de la pompa, ¿ok? Entre el medio del glúteo, pero muy adentro. Y eso se quita con técnica de puntos gatillo, que pues espero que algún día se la aprendan, y si no, pues espero volverlos a ver muy pronto para enseñárselas, ¿vale? Y por último tenemos que el nervio se puede comprimir por una hipertrofia, es decir, cuando trabajamos demasiado el músculo y el músculo gana mucho volumen, lo puede comprimir. Lo que habíamos mencionado hace rato, se va perdiendo el espacio como tal de ese nervio y por ese volumen muscular se va comprimiendo, ¿vale? El ciático como tal o la clínica del ciático, vamos a hablar que va a empezar con un dolor lumbar bajo, es decir, zona lumbar, zona sacra, glúteos, ajá, y sobre todo que puede como tal presentarse en la parte del muslo, pierna y pie, ¿ok? Puede ser algo de días, de meses o de años, dependiendo su aparición, porque esto ténganlo muy en cuenta. Un ciático normalmente puede aparecer como si fuera una lumbalgia, ¿ok?
Una lumbalgia puede ser un dolor de espalda que puede estar 2 semanas y se quite, o puede ser algo recidivante, que era lo que les mencionaba. Cuando los tumba de plano, no se pueden ni mover. En una ciática puede iniciar desde una lumbalgia e ir recorriendo poco a poco por los grados de tensión. ¿Ok? Normalmente se inicia la ciática con un dolor lumbar y con temas sensitivos por el ciático. O sea, es decir, una lumbalgia nos puede llevar a esto. ¿Ok? Comúnmente vamos a encontrar que es más frecuente por una compresión a nivel L4, L5 y de ahí recorremos hacia S1 o simplemente podemos encontrar, como dice aquí, la parte de L3, L4, pero pues eso es más por los orígenes de mi músculo cuadrado lumbar y sobre todo los grados de tensión que tenga los iliocostales lumbares y los multífidos. La tabla creo que no se las agregué, se las voy a agregar para que ustedes la tengan, ¿vale? Para que puedan verlo. Y el dolor aumenta tanto al caminar como en la posición ortostática. ¿Se acuerdan que en algún momento les mencioné que era la posición ortostática cuando veíamos biomecánica? ¿Alguien se acuerda qué era? No, profe. La posición ortostática, muchachos, es una postura que toma el cuerpo de manera cotidiana. Es decir, su postura tal cual es al estar sentados, acostados o parados, esa es su posición ortostática, ¿ok? La posición común del cuerpo humano, ¿ok? La postura común, donde podemos ver una distribución de cargas por toda la columna vertebral y parte de la cadera, que también esa posición pues hay que corregirla a partir de la evaluación y el tratamiento postural, ¿ok? Y normalmente mejora con el reposo, pero ojo, esa mejora en el reposo solamente es momentánea. ¿Por qué? Suponiendo que mi paciente sufriera de ciático, a las 2 horas de caminar o de estar de pie, ya, le empezó a doler. Se acuestan. Normalmente, ¿cómo se acuestan? ¿Lateral o boca arriba? Yo lateral. Lateral, ¿no? Lateral, principalmente. No se acuestan lateral de forma recta. ¿Qué hacen con la pierna que les empieza a doler? La flexionan, ¿sí o no? Como si de plano estuvieran cuchareando a la cama. Está bien. Esa posición no es una posición de descanso, ¿ok? Después de un cierto rato, también se llega a irritar ese nervio porque esa posición no están haciendo un estiramiento, simplemente están haciendo una posición antiálgica, es decir, donde no sientan tanto dolor. ¿Estamos? Por tanto, ¿qué es importante? Si se van a acostar o si se van a relajar, van a tener en ese momento que hacer estiramientos, pero estiramientos que de verdad duelan, que se sientan, porque nosotros, como seres humanos, cuando nos dicen, a ver, estírate isquiotibiales, pues los estiro hasta que nada más siento tensión y digo, ya está ahí. Y no, un estiramiento es doloroso. ¿Por qué? Porque tenemos que romper fibras, tenemos que abrir espacios. ¿Estamos? Ante el reposo y ante cualquier postura, la exacerbación de dolor va a estar. ¿Ok? Es decir, podemos ir desde un 4 de dolor hasta un 8, un 9, un 10, que de plano no nos deje ni siquiera caminar. ¿Estamos? ¿Sí quedó clara la parte de clínica? Les voy a anexar la tabla, creo que no se las anexé, pero se las voy a anexar para que la tengan ahí presente. ¿Quedó claro hasta ahorita cómo vamos? ¿Todo lo que hemos visto? Sí, profe. Bien. Ahora, ya vimos como tal, perdón que me regresé un poquito, y lo mencionaba muy bien Alfredo. Entonces, ¿podríamos estar hablando que una ciática tiene que ver con una hernia de disco? La mayor parte de las veces sí, ¿okay? O casi siempre podemos decir que sí. Por tanto,
tendríamos que hablar de una hernia discal. Pero ojo, la hernia discal también tiene fases, ¿ok? Vamos a ver. Yo voy a señalar un punto y ustedes me van a decir justamente de qué estructura del disco estoy hablando, a ver si se acuerdan. Esta parte, ¿cómo se llama, muchachos? La parte del centro. Sustancia blanca y gris. No, hombre, esa es de la médula. Aquí estoy en el disco. Es el cuerpo pulposo. Núcleo pulposo. Núcleo pulposo. ¿Ok? Ese es el núcleo pulposo. Aquí tengo la médula. Acá está. ¿Ok? Esta es la médula. Aquí en el centro tengo la sustancia blanca y sustancia gris. Aquí estoy en el puro disco, ¿eh? Todo esto. Va. ¿Qué es todo esto entre naranjita? Bueno, aquí lo pusieron color naranja, pero ¿qué es todo esto? ¿Cómo se llaman estas estructuras? El anillo fibroso. Los anillos fibrosos, es correcto. Y esta orillita que tenemos aquí, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? El disco intervertebral, ¿no? Ajá, sí, pero ¿cómo se llama justamente esa capita externa? ¿Nadie se acuerda? ¿Se dan? No veo qué está señalando. La periferia. Esta periferia. La placa basal, no. No. Es la carilla articular. Ok. Son las carillas articulares del disco, ¿vale? Es decir, esta parte que tenemos muy al exterior, estas son las carillas articulares, ¿ok? ¿Por qué se les recuerdo? Porque cuando hablamos de una hernia discal o hablamos de una compresión de disco, podemos pasar justamente de algo muy, muy, muy ligero, como que solamente exista un bulto en esta zona, que es cuando tenemos una protusión de disco, hasta que el núcleo literalmente solamente esté contenido por la carilla articular, como lo vemos en esta imagen, ¿ok? Ajá. Esto es una hernia. Ahora, tenemos algo mucho peor que una hernia, que es algo llamado una discartrosis. La discartrosis es literalmente que todo el núcleo se salga de su zona. Ajá. Tanto se salga de su zona como que quede colgando por toda la parte de raíz o de médula. Y eso es peligrosísimo porque ahí es cuando vemos que este disco vertebral que ustedes tienen aquí, muchachos, ¿qué creen? Ya no está. Y entonces tenemos una fusión de vértebras. Y ahí es cuando el médico tiene que hacer una tracción y ponerles placa y tornillo. ¿Ok? Cuando ya de plano no tenemos ningún espacio. ¿Ok? Entonces, tenemos una protusión, una hernia y una discartrosis. ¿Ok? Y la discartrosis normalmente es o por un peso demasiado excesivo o por un estado degenerativo de la materia acuosa o viscosa del disco vertebral. Ahora, ¿se acuerdan de qué estaba compuesta la parte del núcleo pulposo? ¿Cuáles eran sus componentes? Colágeno principalmente, ¿no? Colágeno y agua. ¿Ok? Entonces, literalmente es un globo de agua. Nuestro disco vertebral es un globo de agua. ¿Okay? Nos manda otra vez el link, ¿no? Se va a colgar, profe. Ok. Vamos a ver si no se cuelga. Esperemos no se cuelgue. Si se cuelga, se los vuelvo a mandar. ¿Va? Entonces, literalmente vamos a encontrar que es únicamente un globo de agua conteniendo dos estructuras óseas. Ok, sí, ya. Vamos a pararle tantito acá. Continuamos con esto. Insisto, muchachos, ya nos regálenme 15 o 20 minutos, máximo 25 y se acabó. ¿Ok? De todas formas, quien se necesite desconectar, se puede desconectar. Ya pasé lista, no se apuren. Y pues van a ver las grabaciones. Yo creo que ya estas grabaciones se las subo hoy para que puedan ver como tal el tema completo de lo que vimos en la clase pasada y hoy. Y ya ustedes puedan pues estudiar más tranquilos para su examen, ¿vale?
Las presentaciones las manda para WhatsApp. Las presentaciones las manda para WhatsApp, ¿verdad? Exactamente, se las mando por WhatsApp. Vale. Ok, entonces, volviendo al tema. Entonces, como les mencionaba, vamos a tener pues diferentes tipos de radiculopatía, ¿ok? De radiculopatía discal. Desde una protrusión discal, una hernia discal libre o una discartrosis como tenemos acá, ¿ok? Esta última. Cuando hablamos de una protrusión discal, muchachos, vamos a hablar que literalmente mi anillo fibroso y mi carilla articular no se han roto, no hay una rotura, solamente el núcleo pulposo está expandiéndose hacia las carillas articulares, ¿okay? Es decir, todavía hay una contención, pero ya hay un proceso inflamatorio, puede ser por las cargas o puede ser por los mecanismos que ahorita vamos a ver, ¿okay? No hay una presión importante sobre el canal medular, pero sí ya empieza a generar un roce dentro de las raíces nerviosas de la médula, ¿va? ¿Sí les puse la presentación? ¿Sí la están viendo? Ya ni sé. Sí, aparece. Sí, pero Ok, Sí, aparece. vale, sí estoy grabando. Entonces, cuando tenemos una protrusión podríamos hablar de esta y de esta opción, ¿ok? Cuando de plano tenemos desde algo normal hasta cuando empezamos a generar un poquito de un empuje de lo que es mi núcleo pulposo. Y sí, puede estar generando una cierta parte de la raíz, pero no es tan molesto o no debería ser para el paciente tan incómodo. Sí puede sentir un poco de pesadez en el cuerpo y muchas ocasiones puede provocar dolor, pero no un dolor tan intensificado. Puede ser un dolor nada más como de espalda, como si fuera de estrés. Cuando dejamos transicionar esa parte y no le prestamos atención y seguimos con una rutina pues un tanto fuerte para el cuerpo, pues vamos a estar hablando entonces de una hernia discal, es decir, esta, ¿ok? Donde ya hay una ruptura del anillo fibroso y la sustancia queda atrapada entre el disco y el ligamento vertebral común, como lo vemos aquí en la imagen, ¿ok? Aquí la carilla articular todavía la contiene hasta cierto punto el núcleo pulposo, o sea, todavía contiene esa parte líquida, ¿ok? Y esa parte viscosa, pero ya está rozando con el ligamento vertebral común, que sabemos que es el que nos da el sostén dentro de lo que es la parte medular y la parte del disco, y sobre todo la que nos protege o nos ayuda a que el disco y el propio nervio no se rocen entre sí. Cuando tenemos una hernia discal es cuando ya empieza literalmente el disco a ignorar ese ligamento. Ajá. Y lo podemos ver aquí, ya empieza a irritar las raíces nerviosas dependiendo a qué nivel esté. Ajá. Ahora, cuando tenemos una hernia discal libre, podemos hablar de esta parte donde el núcleo pulposo literalmente ya está derramándose por todo el canal medular, cuando ya la carilla ya no existe, ya se acabó la carilla articular, ¿ok? Se reventó mi globo. Eso puede provocar a lo que les mencionaba, este ejemplo de abajo, una discartrosis, que es cuando literalmente el cuerpo se queda sin disco vertebral, ¿ok? O solamente queda un 5 o un 10% de toda la integridad del cuerpo discal. ¿Sí quedó claro cómo va la transición? Sí. 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 Mecanismos de compresión. Normalmente cuando nosotros cuando inclinamos el cuerpo hacia adelante, provocamos esto. Justo a la zona donde estemos compactando mayor peso, vamos a generar una compresión. Puede ser hacia adelante o puede ser hacia atrás, dependiendo si estamos flexionando o estamos extendiendo.
Esto, muchachos, se le conoce como los principios de Friet, o de Friete o de Freit, como lo quieran ustedes observar, ¿vale? Justamente es donde nos dice que ante una lateroflexión o lateroextensión, el disco vertebral podría haberse manipulado y comprimido hacia el lado donde yo me estoy moviendo, pero el otro lado se está exponiendo porque estoy haciendo que el núcleo pulposo esté yéndose hacia el lado donde no estoy haciendo compresión. Ajá. Es como si yo pisara un globo y todo ese globo lleno de agua, yo lo piso y en una parte pues ya de plano no hay agua, pero todo lo que estaba de agua ahí pues ya lo mandé a otra zona, ¿no? Y si se dan cuenta, sí, un disco sufre justamente este cambio, pero el otro disco que está abajo, ¿creen que también sufre un cambio? En menor proporción, pero sí. En menor proporción, pero sí, exacto. Y no solo este, si hablamos que aquí hubiera otro, también, ¿ok? Por la misma posición, ¿estamos de acuerdo? Pero justamente el peso de aquí arriba, ajá, el peso de aquí, más la compresión que puede hacer esta vértebra, puede provocarme justamente esto. Y además hay que considerar algo. Esto podríamos verlo cuando estamos cargando una caja, ¿están de acuerdo? Esta parte del sacro y del coxis también nos ayudaría a hacer una compresión de este disco. ¿También tendría algo que ver? Sí, totalmente. ¿Por qué? Sí, totalmente. Por la presión que ejerce. Por la presión que ejerce. Como ya no hay disco intervertebral en el coxis como tal, ejerce una presión contraria. Es decir, si la presión va hacia abajo, el coxis la hace hacia arriba. O sea, si la presión va, por ejemplo, hacia acá, tu coxis, que es este, hace una presión hacia acá. ¿Quieres decir eso? Sí. Sí. Ok. Pues, ¿qué crees? ¿No? Al contrario. Si hago presión hacia acá, obsérvenlo y hagan ustedes. De hecho, ustedes pónganse de pie y flexionen su tronco, pero agarrando sus manos, o sea, que sus manos agarren la placa sacral. A esto es a lo que voy. Creo que sí tengo prendida mi cámara. Espero que sí. No sé si ahí me alcanzo a denotar la parte de cadera. Sí. Va. Sí. Coloquen literalmente sus manos donde está la parte sacra o sus dedos pulgares. ¿Ya? Ahora Sí. vayan hacia adelante. ¿Qué observan? ¿Cómo observan que es el movimiento? El del sacro sí lleva el mismo movimiento que la columna. Este está bien. O sea, es decir, hasta este punto, todo esto se mueve en conjunto. Pero ¿qué creen? Que el coxis no es que se desplace hacia arriba. El coxis lo que va haciendo justo para que mantenga aquí las estructuras genitourinarias, va haciendo una curva hacia adentro. Es decir, mientras esta parte está haciendo la flexión hacia abajo en conjunto, este se va cerrando de a poquito. ¿Okay? O sea, va haciendo como una concha más cerrada. ¿Estamos? No se mueve al parejito. ¿Okay? Aquí es donde empezamos a ver una ligera expansión de la misma parte coxigia. ¿Okay? Haciendo, obviamente, una ligera... Trabó, profe, y se fue. Se trabó, profe, y se fue. Ok. Se trabó. ¿Ya no se trabó? ¿Ya me escuchan? Ya, sí, bueno, pero se trabó. Ya, sí, bueno, pero se trabó desde que estaba parado. Ya se iba a sentar a su silla okay. Y se trabó. Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Ya todos ven la imagen? Sí.
Sí. Entonces, lo que Sí. les decía, Ya. sacro junto con lumbares se mueven parejo, ¿ok? Cuando hablamos de la parte del coxis, el coxis no va en el mismo sentido que toda esta parte de la columna. El coxis se mueve en esta forma, en forma de péndulo hacia el frente. ¿Para qué? Para poder justamente recubrir todos los órganos que yo tengo aquí. Ajá. Y hacerlos de tal forma que esta compresión que pudiera tener sacro y lumbares no puedan afectar esta parte de los órganos genitales o en su defecto de la musculatura. Por eso el coxis se llega a distender un poco y a hacer una curvatura, es decir, es decir, que lo que quiere lograr el coxis es mantener esta posición, ¿ok? Esta curvatura, esta D. Uh-huh. Por ello, el coxis se llega a expandir hacia el frente. ¿Estamos? O sea, no está solidificado coxis y sacro, ¿eh? Eso ténganlo muy en cuenta. Sí tiene un espacio como ligamentario, que lo ayuda a ser un poco más flexible. Ajá. Aquí es justamente donde también ustedes van a tener mucho cuidado al ajustar. Porque cuando quieran ajustar sacro y coxis, el coxis, si lo ajustan de más, lo van a luxar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero aquí sí quiero que tengan muy en mente que cuando tenemos este principio de flexión o de extensión, dependiendo, el coxis y el sacro no se van a mover a lo mejor igual. Puede que en extensión sí, porque obviamente pues van pegaditos, pero en flexión sí se abre como un ligero arco aquí. ¿Sí me doy a entender esta parte de biomecánica? Sí. Sí. ¿Todos? Pero eso se profe. realiza porque anatómicamente esa es la forma del Ajá. coxis, ¿no? Si fuera a lo mejor una continuidad de la vértebra, a lo mejor no haría ese movimiento que usted si dice. fuera una continuidad de la vértebra, todo en conjunto se mueve. Eso tenlo por seguro. Uh-huh. El coxis es el único que no, porque pues el coxis literalmente tiene que estar vigilando que la sínfisis pubiana o el pubis no toque acá. Luego, que los huesos coxales se desplacen dependiendo el tipo de movimiento que yo haga. Entonces, ahí el coxis como que me da una pauta para decir hacia dónde tengo que ir. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. Sí. Este es el mecanismo A. Ajá, que es por movimientos hacia el frente o hacia atrás por una carga de peso. Mecanismo B, una compresión directa hacia abajo. Ajá. Vuelvo a lo mismo, no solamente esta estructura puede estar dañada, esta también puede estar sufriendo un cambio de posición y más arriba también podríamos estar hablando de lo mismo. ¿Sí quedó claro? Y en el mecanismo C ocurre, bueno, este es más un mecanismo como para aquellos, más que nada para mujeres, cuando usan tacón y tenemos una hiperlordosis. Este espacio que se pone estrecho por el uso de tacón o por la hiperlordosis que ya tiene de años puede provocarme esto, porque aparte vamos generando una degeneración del disco y esta degeneración discal pues va produciendo que esta vértebra y esta vértebra se encuentren y obviamente se va deshaciendo este disco vertebral, a lo mejor no por esta zona, pero sí por la zona de en medio donde tiene más carga de peso. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, desde una lordosis hasta un movimiento hacia abajo, hacia atrás, o una carga de peso directa puede provocarnos una compresión radicular o una hernia. ¿Sí quedó claro? Sí, bro. Sí, bro. Ok, déjame borrar todo esto. Ya voy a terminar. Clasificación de la hernia discal dependiendo del grado. Esto sí tómenlo muy en cuenta para saber justamente cuando vean una resonancia o en su defecto
por el periodo en el que su paciente llega, saber en qué proceso de la hernia está. Primero que nada, se inicia con una ruptura de fibras, ¿ok? En este caso, vamos a hablar del anillo fibroso, ¿ok? Continúa con un dolor agudo, porque hay un proceso inflamatorio, acompañado de espasmos musculares en los músculos espinales, hablando de el epiespinoso, el espinoso, los longuísimos, los iliocostales, multífidos, shalala, 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 shalala. ¿Ok? No hay ciático, no está tocando ciático, no está tocando raíz nerviosa. Ahí sí me doy cuenta, solamente está generando un espasmo muscular, una contractura muscular demasiado fuerte en los erectores de columna. Posterior a eso, cuando empezamos a ver la rotura de fibras, ya empezamos a ver un edema, es decir, ya una tumoración o un cúmulo de fluido dentro del núcleo. Ajá. Con la irritación de las fibras del anillo, con la irritación del anillo fibroso, ¿ok? Y ese se ve así a simple vista. O sea, el paciente acostado y se ve de el hecho, volumen. no sé No si dice ustedes, muchachos, han visto, por ejemplo, aquellos que van al gimnasio, que normalmente la zona de la columna se ve mucho, muy hundida y tienen como dos montañas de músculo. No sé si ustedes lo han visto. Sí. Ah, ok. Sí. En ese caso, podemos decir que nos encontramos aquí, acá, ¿ok? En esta zona, en el número 1. ¿Podemos encontrar un edema? Sí, porque en esa zona donde justamente está haciendo compresión, se está poniendo como rojo. Ajá. Como que está haciendo mucha presión y está acumulando sangre dentro de esa zona. Entonces sí se puede notar a simple vista. Además de tener los músculos demasiado contracturados, tenemos puntos rojos, literalmente como zonas, como globitos de agua roja, en las zonas donde se está generando ese proceso inflamatorio. O sea, sí se puede ver. ¿Ok? Hay algunos casos por el tipo de piel, o sea, por el tono de piel, que no se alcanza a denotar. ¿Estamos? Pero por dentro, si ustedes sacaran una tomografía axial computarizada y ustedes pudieran observar los cortes de la médula, sí se puede observar un edema, inclusive hasta en la médula. Ajá, una inflamación. ¿Sí quedó? Sí, profe. Okay. Sí, profe. En este caso, cuando hay edema, seguimos ya con un proceso de lumbalgia. Ya hay un dolor de espalda un poco más consecuente. Este dolor de espalda tampoco me genera un ciático. ¿Okay? O sea, apenas está empezando a degenerar el disco. ¿Va? Siguiente, ya tenemos una protrusión del disco con una lumbalgia y dolor recorriendo hasta la parte glútea, la parte sacroiliaca y la cadera posterior del muslo. Pero vuelvo a lo mismo, todavía no tenemos presencia de ciático, ¿ok? Apenas está empezando a rozar las raíces nerviosas, no hay una compresión. Cuando ya tenemos ya una compresión del nervio ciático, que podemos decir así que es ciático, es cuando ya existe una hernia, es decir, como tal, ya esa protrusión, es decir, aquí, es decir, ya llegamos de esto, de ser un bulto, a literalmente ser un pico o llegar a esto que tenemos aquí, ¿ok? Y sí se puede denotar en una resonancia magnética. De hecho, me voy a regresar un tanto para atrás. Aquí. Ay, güey. Esperen. No, más atrás. Ahí. Por ejemplo, ahí podemos encontrar que esto, como tal, ya puede ser catalogado como una hernia. Cuando hablamos de una protrusión, es que llega hasta esta zona, o sea, es decir, no se ve tan abultado y como tal la médula no está siendo tan
vamos, no se está apachurrando como demás, ¿no? No está deformándose, ¿ok? Ahí es una protusión. Mientras tanto, mientras no exista inclusive ni una protusión, aquí vamos a ver cómo este espacio se va cerrando poco a poco, ¿ok? Normalmente después de una protusión sí viene como una abertura justamente del lado donde se está protuyendo, pero un cierre del otro lado, ¿ok? Ya lo habíamos visto, los mecanismos de lesión. ¿Sí me voy entendiendo hasta ahorita cómo va el asunto? ¿Sí se va entendiendo? Sí. Sí. Ok. Ok. Entonces, cuando ya tenemos una hernia, literalmente que ya el núcleo pulposo ya recorrió más de la cuenta, además de la lumbalgia, ahora sí, ya te puedo decir que hay una ciática porque ya empezaste a recorrer más del 50% de tu miembro inferior, ¿ok? Y ya se empieza a ver en las caras postero-lateral, ¿va? Posterior al núcleo, si lo seguimos dejando ahí, esa hernia transitar, tenemos como tal un fragmento libre del núcleo, es decir, cuando ya empezamos a dejar que el núcleo pulposo se vaya yendo, se vaya literalmente saliendo de su zona, y ahí es cuando empezamos a tener una degeneración discal, que es cuando literalmente vamos perdiendo el espacio. Ajá. Entonces, cuando un paciente llegue y les diga, es que tuve una hernia y esa hernia de plano ya no existe, pero ya mi disco tampoco, ok, entonces podríamos estar hablando que llegó hasta esta parte, hasta una discartrosis, ok, ahí sí, que es cuando ya no encontramos un espacio, al menos sí un espacio mínimo, pero no un espacio que contenga o que amortigue, ¿va? Tenemos un fragmento libre del núcleo. Aquí es donde justamente tenemos episodios con o sin dolor, pero con trastornos ciáticos muy predominantes. Por ejemplo, los temas sensitivos o que de plano sienta adormecido, me dé mucha comezón en un lado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Se trabó, muchachos, o todavía me escuchan? No, se trabó. Ok. Se volvió a trabar. Ok. Ok. Y entonces, ya teniendo todo esto, podemos tener una discartrosis avanzada, es decir, que ya de plano desaparezca el disco, y entonces sí, ya tenemos una lumbalgia crónica con síntomas de leve a moderado, ¿ok? Donde pues sí vamos a encontrar no solamente cuestiones de dolor o de contractura o de espasmo, sino que vas a encontrar cuestiones sensitivas y vamos a encontrar cuestiones orgánicas, porque también podríamos estar hablando que pudiéramos perder esta sensación de como de fuerza a nivel perineal, que no podamos como tal contener la parte de orina y podamos tener incontinencia urinaria normalmente. O ya de plano algo muy extremo es que mi paciente pueda quedar paralítico hasta cierto momento. Y bueno, aquí ya nada más les presento cómo sería una degeneración de lo que es el disco vertebral, llegando desde el punto 1 hasta, o bueno, dentro de esta parte, esto es algo muy normal, o vemos aquí algo muy normal. Aquí justamente pueden observar cómo se observa o se ve cómo está o cómo se ve la parte del edema. Ajá. Aquí también lo podemos observar y podemos ver cómo se va apreciando una protusión, una hernia o en este caso una discartrosis. ¿Qué es esto? ¿Ok? Aquí de todas maneras les dejo cómo está descrito la parte de la degeneración del tejido, tanto del núcleo como del anillo, la placa o la carilla articular y el cuerpo de la vértebra. ¿Ok? Eso sería todo. No faltaba mucho, así que no se preocupen. Y bueno, pues ya sería todo, muchachos, por mi parte.
Espero que les sirva y nos vemos el siguiente sábado, perdón.